Y bueno, he estado siempre con ustedes en esto de las conferencias, dando un granito de lo poco que uno sabe y de lo poco que uno recolecta para mantener el día. El tema de hoy yo lo llamo para mí tema reemergente. Para mí es reemergente y trataré de explicarles por qué para mí es reemergente. Cuando llegué al Hospital del Niño de Panamá después de formarme en nutrición, mi intención era trabajar exclusivamente con el paciente hospitalizado. Prácticamente los artículos que escribí y lo que hice entre el 90 y el 95 fue dirigido al apoyo nutricional, a la intervención nutricional del paciente hospitalizado. Identificar el riesgo nutricional, identificar qué herramientas iba a usar para la intervención nutricional. Pero Panamá me asombró. Las prevalencias de déficit de hierro, las prevalencias de hipovitaminosis A, el camino para tratar de que nos dieran el ser libre de yodo como lo somos actualmente. En otras palabras, la cantidad y la prevalencia de desnutridos, el camino que se iba viendo hacia el sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas, fueron sacándome de la nutrición clínica y yéndome a la epidemiología nutricional. La pandemia volvió a girar y la pandemia empezó a mostrarme situaciones que había vivido y que, como les he dicho, reemergieron. Y hoy estoy aquí para conversar un poquito sobre esto. Definitivamente que voy a seguir un índice en el cual intentaré responderme a 3 preguntas. ¿A quién va dirigida la intervención nutricional? Buscando en este punto definitivamente identificar al paciente con riesgo nutricional. Porque si ustedes me preguntan a quién tengo que evaluar en el hospital, tengo que evaluar a todos. Pero tengo que identificar quién requiere una intervención nutricional. ¿Para qué? En el para qué van a venir 2 palabras sencillas y básicas. El concepto de compensar nutricionalmente y el concepto de recuperar nutricionalmente. Y la tercera parte de mi charla, intervenir. Y esta intervención me ha pedido que dé aspectos que tienen que ver intervenciones intrahospitalarias e intervenciones con ese paciente cuando sale del hospital y tiene que ir a un consultorio. Definitivamente es la relación nutrición-inflamación la que nos va a servir a nosotros como introductoria de la charla. Tanto la nutrición afecta a la inflamación como la inflamación afecta a la nutrición. En los aspectos que a nosotros nos interesa es esa reacción inflamatoria de fase aguda que simple y llanamente en ese proceso inflamatorio va a condicionar, entre otras cosas, liberación de mediadores endógenos, va a condicionar una hiperglicemia secundaria a resistencia periférica a la insulina. Y esto va a provocar gastrointestinalmente una disminución del apetito, fiebre, disminución de la absorción de los nutrientes y una pérdida aguda de peso. Y aquí entendemos la relación nutrición-inflamación. Si el que es atacado por el estrés y es atacado por un proceso inflamatorio y cae en una reacción inflamatoria de fase aguda, donde van a ocurrir, entre otras, estas cosas, pero es un individuo que está en la 0 desviación estándar, es un individuo que come bien, médicamente el individuo diga, ¿podré dejarlo en ayuno 48 horas mientras se estabiliza metabólicamente? Pero si el niño que inicia, el lactante que inicia un proceso inflamatorio, ya tiene problemas de malnutrición, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo voy a dejar en ayuno para que siga degradando músculo? Entonces, ese es el punto importante. Por otro lado, hemos visto que esa malnutrición intrahospitalaria condiciona un aumento de la morbimortalidad. 3.4 veces, un aumento de susceptibilidad a la inflamación, donde hay un 73% de aumento de costo hospitalario. Hay un retraso en el crecimiento, hay una dificultad en la cicatrización y hay una alteración del desarrollo cerebral. Por otro lado, esto provoca un aumento de la morbimortalidad. Yo estoy leyendo aquí en mi celular para no estarle dando la espalda a ustedes.
y que tengo el celular aquí en las diapositivas, intento que estén en común, por eso me van a ver a veces jugando con el celular, pero no es que me estoy copiando, está la diapositiva aquí. Aumenta la mortalidad 3.4 veces más que en los malnutridos. Hay una disminución en la calidad de vida y hay un aumento de la estadía hospitalaria. Se ha podido demostrar 1.9 más de prolongación en esta estadía. Eso que les puse en el extremo de la diapositiva que dice nutrición clínica en medicina, ustedes pueden poner eso como palabra clave y le unen a esa palabra clave ASPEN, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, y todos estos datos resumidos que yo les di sobre cuáles son los resultados de la relación malnutrición, inflamación y esta prolongación de estadía hospitalaria, este aumento en morbimortalidad, este aumento en las coinfecciones, lo pueden ver mucho más claro y con más datos si unen esos dos puntos. Con esta pequeña introducción vamos entonces a respondernos ¿a quién? Y por supuesto, el a quién tiene que ir obligatoriamente a contestar, tenemos que evaluar nutricionalmente a todo niño que llega a la institución hospitalaria, con un interés particular de identificar al que tiene riesgo. ¿Cómo lo hacemos? Miren, a lo largo de los años hemos tratado de buscar alguna ecuación, hemos tratado de buscar los pediatras, porque los adultos tienen esto un poquito mejor definido, hemos tratado de buscar algún checklist, alguna lista de cotejo, que si vamos poniendo el ganchito, si hay 3 ganchitos de 5 posibles, lo voy a llamar en riesgo nutricional, y cada quien ha ido elaborando lo suyo dependiendo del contexto. Pero si hay algo que no puede faltar, es el reconocimiento de las tablas antropométricas. Pero estas tablas antropométricas, usarlas. Yo les estoy poniendo aquí 3 tablas. Peso, edad, talla, edad, el índice de masa corporal. Esto es totalmente un caso inventado para la docencia en las aulas. Este es un chico que nace y su canal de crecimiento se establece en la -3 desviación, por debajo de la -3 de peso para la edad. Él no tiene signos clínicos de desnutrido, ojo. Sin embargo, camina en el canal de crecimiento -3 desviación estándar. En la talla está un poquito por arriba de la -3. Si usted relaciona su peso con su talla en el índice de masa corporal, él va a salir un chico compensado. ¿Qué significa eso? Va a estar entre la -2 y +2 desviación estándar para el índice de masa corporal. Tiene el peso adecuado para su tamaño real. Este chico se ve sometido a un proceso infeccioso, llámelo bronquiolitis, llámelo neumonía, llámelo diarrea aguda. Este chico pierde peso, reacción inflamatoria de fase aguda, y en convalecencia empieza poco a poco a ganar un peso, pero fíjense qué pasa en el proceso de convalecencia. No regresa a su canal de crecimiento. El no regresar a su canal de crecimiento en peso para la edad dispone el diagnóstico de niño descompensado. Pero viene un segundo cuadro, viene un tercer cuadro, y el problema del chico no es tener pérdidas agudas, el problema del chico es no compensar las pérdidas agudas, porque en ninguno de los procesos de convalecencia logró regresar a su canal de crecimiento. El de él, no quiero llevarlo a la -2, no quiero llevarlo a la 0, quiero llevarlo a su canal de crecimiento. ¿Qué fue ocurriendo en la talla? Aquí vino el primer cuadro, vino el segundo, no se compensaba en convalecencia, y al no compensarse en convalecencia empezó a estancarse, empezó a horizontalizarse en talla. Esto es lo que llamábamos el wasting, esto es lo que llamábamos el stunting.
Simple y llanamente el descompensado y el niño achicado, estancado. Recuerden que si los medimos bien, no se pierde centímetro en fase aguda. En fase aguda lo que hace es que se detiene el crecimiento en talla, esperando ser recuperado en convalecencia. Pero este chico nunca se compensó en convalecencia, por lo tanto se estancó en talla. Miren, con estas gráficas yo tengo para evaluar el riesgo. ¿Ya? Este es un niño que evidentemente en la fase de convalecencia le faltó nutrientes para que en la fase aguda intrahospitalaria lográramos compensarlo. El proceso de compensación es responsabilidad de la institución hospitalaria. El proceso de recuperar la talla es misión y es objetivo del que trabaja en el consultorio ambulatorio. Las compensaciones deben tomar no más de 2 semanas, pero las recuperaciones pueden tomar de 8 a 12 semanas. Y evidentemente un proceso de recuperación no es adecuado hacerlo intrahospitalariamente por las vueltas a otras infecciones nosocomiales. Ahora, no hay una aproximación estandarizada. Usualmente quedamos como que ¿será suficiente el peso, la talla, el índice de masa corporal? Definitivamente el costo de la enfermedad relacionada con la malnutrición en pacientes hospitalizados. Todos hemos tenido la manera de hacer artículos y publicar cuáles son nuestros pacientes en riesgo. Bueno, si estás en Estados Unidos y estás en el Reino Unido, tu porcentaje de pacientes descompensados son de 6.1 a 14%. Si estás en Turquía, tienes un 32%. Y en Panamá, en el año 1991, identificamos a 41% de los niños que ingresaron al hospital que tuvieron una pérdida aguda que los hizo caer por debajo de la -2 desviación estándar. Pero no contento con este dato, en Panamá construimos una lista de cotejo en donde poníamos ese niño que acabas de identificar simple y llanamente con antropometría, tiene una pérdida aguda de más del 10% en menos de una semana. ¿Está este chico descompensado? ¿Tiene el índice de masa corporal por debajo de la -2? ¿Hay una proteína visceral afectada? Con los conocimientos y los años, yo estoy a punto de descartarlo porque ha aparecido la circunferencia del brazo que ha dado un dato muy importante para identificar al paciente en riesgo. Y estoy poniendo aquí los valores de riesgo, no estoy poniendo aquí los valores para decir, con estos valores tienes a un desnutrido severo. No, estos son los valores de circunferencia braquial que me dicen, si el paciente está entre 12.5 y 13.4, ese paciente tiene riesgo. Y por supuesto, la historia de ayuno o semiayuno mayor a 5 días. Entonces, yo hago el checklist, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene 3 de 5, este paciente debe ir a intervención nutricional. Mire la base de la pregunta, condición médica que implica deterioro. Ella es mandatoria aunque esté de último. Gran quemado, 20% de superficie corporal, segundo, tercer grado de quemadura, a mí no me interesa nada de esto. Shock séptico, a mí no me interesa nada de esto. Marasmo, cuachocor, a mí no me interesa nada de esto. Distensión abdominal, paciente con grandes posibilidades de perforación de víscera hueca, a mí no me interesa nada de esto. O sea, es mandatoria la condición clínica. Simplemente recordar en la circunferencia braquial. Se usaba, se dejó de usar y ahora la famosa cinta métrica del Mercy Hospital, que está dando bastante que hacer y que evalúa masa muscular y que ya OMS y UNICEF en el 2007 dijeron que el criterio con circunferencia braquial puede ser diagnóstico independiente para desnutrición. ¿Se acuerdan el valor que les di? Este es el que uso para riesgo.
¿Ya? Yo no espero 11.5. Ya 11.5, un niño por debajo de 11.5 es un niño malnutrido. Ya ahí es otro tipo de intervención nutricional. Ahora, como les decía, no estamos contentos, buscamos otras herramientas. Yo pude traerles hoy multiplicidad de herramientas. Le traigo esta, que es el famoso PINS del Pediatric Yorkshire Malnutrition Course de Glasgow 2008. No se ve bien, pero ¿qué están aquí? Hay 4 preguntas. ¿Dónde está el índice de masa corporal? ¿Cuánto tiene de pérdida de peso? ¿Hay cambios en su dieta? ¿Hay una condición aguda? Si usted compara esto con lo que usaba la gruta 15 años antes del 2008, prácticamente en pediatría hacia esto nos estamos orientando en nuestra lista de cotejo para identificar quién es el que tiene riesgo nutricional. La pregunta, ¿para qué lo hacemos? Bueno, la contestación es muy sencilla: evitar emaciación y evitar estancamiento. ¿Dónde quiero evitar la emaciación? En la institución hospitalaria. ¿Dónde no quiero que se me estanque? En el consultorio. ¿Qué quiero hacer en el hospital? Compensar en convalecencia, lograr que salga del hospital al menos en el canal de crecimiento con el cual ingresó, y que a nivel ambulatorio se encarguen de ir recuperando la talla. ¿Cómo se puede ver esto de otra manera? Bueno, tratemos de evitar horizontalizaciones en las gráficas por un mes en menores de 2 años. Un lactante, un individuo menos de 2 años, y que en una visita, febrero a marzo, se horizontalizó en peso, se horizontalizó en talla, no tengo que esperar otro mes. Tengo que actuar ya. Si son mayores de 2 años, ok, la horizontalización por 3 meses en mayores de 2 años. Y mucho cuidado con esto, el cruce de 2 canales. Él estaba en la +2, ahora está en 0 de desviación estándar. Está bien, excelente. No, ningún excelente. Ya se cayó del canal +2 y se fue al canal 0. Él cruzó 2 canales. Y ojo con los que cruzan hacia arriba. No es ninguna gracia venir de la -2 y de la noche en la mañana en peso para la edad estar en la +2. Ese es un niño con una programación metabólica de enfermedades crónicas no transmisibles, y eso también tiene que ser tomado en cuenta. Respiramos hondo. Esto no lo reconocemos, esto no sabemos qué hacer. No, yo creo que en el fondo es aquí. No pensamos en su importancia. Eso es todo. No pensamos en su importancia. Con la manito en el corazón, ¿cuántas veces los pesamos en 10 días de hospitalización? Los medimos en el hospital, le tomamos el perímetro cefálico al lactante, le tomamos el perímetro abdominal a un preescolar, a un escolar, le tomamos la circunferencia braquial, la consignamos. Hacemos algo cuando se nos están cayendo de un canal de crecimiento al otro. Se lo dejo a ustedes, pero en el fondo todo esto es una razón de ser: la intervención nutricional. ¿Cómo se hace? Es muy difícil. No, esto puede ser una clase de 1 hora, pero vamos a los puntos básicos. Tenemos que saber intervenir en la fase aguda. Con mucho gusto pueden tomar fotos, pueden obtener esto. Y aquí en este código QR viene mi primer protocolo de apoyo nutricional en el paciente con riesgo nutricional que hice en un hospital del estado. Yo trabajo en un hospital de 3er nivel, 400 camas, público, que atiende usualmente a la gente que no tiene trabajo. Sin embargo, 30-40% de los que deben atenderse en el hospital de seguro vienen a nuestro hospital por la fama que tenemos y la cantidad de años que estamos. Estamos vivos desde 1958 y formamos residentes en pediatría desde 1962. Ya han salido de la institución, hemos salido de esa institución 500 pediatras formados allí desde 1962. O sea, esto lo venimos haciendo desde hace 60 años. Y que con mucho gusto, y sepan que están leyendo un protocolo, ahí no hay nada oculto, que se escribió y se revisó
en 1991, en 1993, en 1996, y se van a dar cuenta que a pesar de los años, son pocos los retoques que hay que darle. Dale, perfecto. Agrándala. Nos podemos coger un ratito para que esté bien la foto. Allí va a estar allí va a estar en extenso. Ya quiero seguir. Listo, al final la podemos poner otra vez. Allí va a estar en extenso todos los puntos que voy a estar tocando. Tan sencillo como eso. Son 5 puntos. Defina objetivos y metas. Póngase de meta el concepto de recuperación. Si usted está frente a un paciente en riesgo que está wasting y que está stunting, que está desemaciado y que está estancado, piense en que el tratamiento que usted le va a dar no es exclusivo. Haga sus cálculos pensando en que eso debe seguir en otra institución fuera del hospital. Seleccione la vía de alimentación. ¿Qué puedo decir yo aquí? Por favor, si el tracto gastrointestinal está viable, úselo. Tan sencillo como eso, úselo. No vamos a entrar aquí cuando pones una sonda, cuando haces una ostomía. En el protocolo, si ustedes lo captaron, esto va a estar mucho más contemplado. No es el objetivo de aquí. Pero aquí la palabra clave es use el tracto gastrointestinal. Y si no está adecuado, estimúlelo, que para eso existe la dosis de estimulación enteral, con la fórmula y con la dosis que están ya bien estudiadas. Realice el cálculo de requerimientos, los líquidos, los calóricos. Ojo, a mí no me interesa si usted usa el cálculo de OMS, si usted usa el Harris-Benedict, use la que se le acomode, pero recuerde que el paciente que está en un hospital con una condición proinflamatoria no solamente tiene una tasa de metabolismo basal y un factor de actividad, tiene un factor de trauma. Les cuento algo, una neumonía que provoca retención de anhídrido carbónico y consumo de oxígeno tiene un factor de trauma de 1.3. Tener un factor de trauma de 1.3 significa que aumenta el requerimiento calórico un 30%. O sea, multiplico mi tasa de metabolismo, multiplico mi factor de actividad y mi factor de trauma, significa que tengo 30% de aumento. Recuerde siempre que deberá cubrir el costo de la recuperación. Seleccione la fórmula a instilar. No haga ciencia. Si el tracto gastrointestinal es viable, use la fórmula que viene usando de casa. Si es un neumópata, si es un cardiópata, fortifique la fórmula. Si tiene que hacer uso de líquidos y le va bien una fórmula polimérica fortificada, use la fórmula polimérica fortificada y puede seguir con ella en el ambulatorio. Recuerde la meta, compensar y recuperar. Y por supuesto, el monitoreo y el seguimiento. Él sale y debe salir compensado, pero no debe salir recuperado. La recuperación la vamos a hacer en el ambulatorio, pero la recuperación no es exclusivamente la fórmula que voy a dar. Es lactancia materna, es completar el esquema de vacuna, es una adecuada introducción de alimentos, una adecuada ablactación, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, en el consultorio lo que me interesa es si hay factores de riesgo y las variaciones esperadas. ¿Qué voy a hacer? Definitivamente tengo que tener un plan nutricional y suplementar estos suplementos. Siempre bajo esta táctica, aumento de la frecuencia de comidas y manejar la dificultad. Fortifique la alimentación, adicione el suplemento, pero que el suplemento no compita. Aquí hay un dibujo que me gusta mucho. En este estudio, que fue poblacional, se identificó que los individuos deberían ingerir para recuperarse 1.410 calorías, pero el sujeto estaba en un 70% de esta ingesta. Entonces, ¿qué se hizo? Proveer con los suplementos nutricionales el porcentaje que hacía falta para llegar a 1.410. Y nosotros debemos estar
a nivel ambulatorio, promoviendo que esto aumente y provocando que esto disminuya. Así como hace 2 o 3 semanas en una institución hospitalaria decidieron compensarlo usando una fórmula polimérica, asimismo, 8 a 12 semanas después como promedio, debe existir un colega que diga, hasta aquí llegó y hasta aquí se va a usar la fórmula polimérica fortificada. Terminando, tranquilo que vamos a cumplir con el tiempo. Terminando, existe una relación entre nutrición y procesos inflamatorios. Es importante reconocer a los pacientes en riesgo nutricional. Manejemos los conceptos compensación y recuperación. La intervención nutricional incluye el cálculo de requerimiento, la selección de la vía de alimentación y la decisión del uso de la fórmula de alimentación. En el código QR, este es un concepto que está mucho más amplio y la intervención nutricional es importante, tanto en el hospital como en la consulta ambulatoria. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Levanta la mano, le damos el micrófono. Doctor, gracias. Muchas gracias, doctor La Gruta. Yo me puedo imaginar que esto le pondríamos mayor énfasis, o digamos, le pondríamos importancia en aquel paciente que tenga una afección como una neumonía o un problema que se prolongue a una semana de hospitalización. Pero los casos que tal vez necesiten hospitalización de 2 a 4 días, yo podría imaginarme que no ocurre esto, y sobre todo si son de familias bien nutridas. Lo que sí es muy diferente es cuando miramos al paciente del Hospital del Estado. Aquí en Guatemala sí tenemos una buena cantidad que están en ese límite entre el buen estado nutricional y el déficit. Quería comentarios al respecto. Totalmente, totalmente. Por eso dije, vamos a evaluar a todos, pero vamos a intervenir al que está en riesgo nutricional. Cuando esto empezó, o cuando lo empecé yo, doctora, en 1990, Panamá venía de una invasión. Y la invasión, al igual que el COVID ahora, provocó algún tipo de daño que empezó a mostrar. Yo tuve que identificar otro término, tuve que identificar el término quién está en riesgo y quién está en compromiso nutricional severo para tenerle 2 tipos de planes. Porque no podía quedarme con estos niños, como usted dice, quedarse ya cuando estamos en el 7º y 10º día y es un desnutrido severo, el riesgo de coinfección altísimo. Y esto, por supuesto, aquí el que te va a llamar la atención, si tú empiezas a usar fórmulas y apoyo nutricional en el 100% de lo que entra, ahora la atención te la va a llamar tu director médico y tu director administrativo, porque se viene arriba el costo económico por todo lo que se usa, ¿no? Es que hay que tener un balance. Identifiquen el riesgo y esto es para el riesgo. En el hospital, compénselo, y compénselo antes de 2 semanas. Pero si tiene que sacarlo antes para seguir ambulatoriamente, por supuesto. Pero ambulatoriamente, recupérelo. Acuérdese que el que se nos queda estancado, cuando llega a los 4 o 5 años de edad, obesidad en la pobreza. ¿Qué gordito? No, ningún gordito. Estancado, el obeso farináceo, que está llamando a todas las enfermedades crónicas no transmisibles habidas y por